Hacer una buena película es difícil. Hacer una secuela que esté casi a la altura de esta es casi un milagro. Pero lograr una tercera parte que consiga cerrar esta historia de manera perfecta, eso es entrar en el Olimpo del cine. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Analizar estas trilogías, las cuales no solo nos han dado entretenimiento, sino, en mi opinión, han cambiado el séptimo arte. Si hablamos de trilogías perfectas, hay que empezar por la cima. Y en este caso hablo de El Señor de los Anillos. Peter Jackson consiguió algo que posiblemente era imposible en ese momento, que era adaptar Tolkien al cine. Lo increíble es que se rodó prácticamente todo de una sola vez en Nueva Zelanda, dándole una coherencia total. Fue pionera con Gollum, que fue el primer personaje digital realmente humano. Y culminó con una de mis películas preferidas, por no decir mi preferida, con El Retorno del Rey, ganando 11 Oscars. Se podría decir que es la vara con la que se mide toda la fantasía moderna. Y de la fantasía pasamos al realismo de Christopher Nolan. Con la trilogía de Dark Knight pasa algo curioso. Deja de ser un personaje de cómic, película de cómic en este caso, para convertirse en thrillers criminales de alto nivel. Nolan nos dio a un Batman humano y a un villano perfecto. Hablo del Joker de Heath Ledger. Y aunque la tercera película es muy debatida, yo creo que el cierre de Bruce Wayne fue perfecto. Y con esta trilogía Nolan consiguió demostrar que el cine de superhéroes podía ser oscura, podía ser inteligente y posiblemente impecable. Ahora pasamos a una de las trilogías en la que podríamos encontrar uno de esos guiones perfectos. Hablo de Regreso al Futuro. Es una maquinaria de relojería. Detalles que ves en la primera película te lo responden en la tercera. Y eso creo que hace que la conexión en esa trilogía sea, digamos que, perfecta. Marty y Doc Brown tienen una química que, no pasará de moda, es divertida, es coherente y es pura magia cinematográfica. ¿Sabíais que el DeLorean originalmente iba a ser una nevera? Bueno, menos mal que cambiaron la idea. Ahora pasamos a una de mis trilogías preferidas. Para mí ha cambiado el cine y voy a hablar de El Padrino. Obviamente, si hablamos de cine como arte mayor, teníamos que hablar de la familia Corleone. El Padrino es una tragedia entre el poder y la familia. Y sí, es cierto que las dos primeras, digamos que están un escalón por encima de la tercera. Son perfectas. Y sí es cierto que la tercera película está muy criticada, pero bueno, si lo ves como un epílogo, puedes entender que es como el cierre de todos los errores de Michael Corleone. Podríamos decir que El Padrino es historia pura de cine. No puedo irme sin mencionar películas, trilogías, que para mí podrían formar parte del top, pero por temas personales, por gustos más bien, no entran. Que estas son Toy Story, Indiana Jones, Mad Max y la trilogía de Avatar, que también podría meter la trilogía original de Star Wars, por supuesto. Y ahora os pregunto que cuál es vuestra trilogía preferida. Dejádmelo en los comentarios y también podríamos opinar en otro vídeo en la diferencia entre Avatar, la trilogía de Avatar, y la trilogía del Señor de los Anillos. Pero bueno, ¿para qué dejarlo para más tarde si lo podemos hacer ya y de forma muy sencilla? Voy a compararlo de una forma objetiva, pero también con puntos personales. ¿Qué quiero decir? Voy a dar mi opinión sobre ambas trilogías, pero con datos por delante. Así que chicos, vamos a ello. El origen de ambas es muy distinto. Por una parte, El Señor de los Anillos viene del mundo Tolkien, entonces tenían que basar una obra literaria maestra muy amplia en tan solo 9 a 12 horas. Ese era el objetivo que tenía Peter Jackson, que lo consiguió con creces. Por otro lado, Avatar es una historia original creada por James Cameron, y esto hace que el mundo vaya evolucionando según se van haciendo las películas. Y bueno, solo hay que ver que hay 3 películas, pero es que hay programadas otras 2 más, o sea, van a ser 5 películas. Esperemos que en la quinta haya un cierre. El segundo punto que vamos a tratar es la tecnología, que en El Señor de los Anillos podríamos centrarnos en Gollum, digamos que es lo más top que se ha hecho en esa película o en esta trilogía, mientras que en Avatar todo lo que vemos es CGI, es digital. Claro, por una parte en Señor de los Anillos es más real, mientras que en Avatar visualmente es mucho más bonito. Y con esto vamos al punto número 3, que es el tema central en el que se basa cada historia. El Señor de los Anillos es muy claro y trata sobre la corrupción del poder, la amistad incondicional y cómo un ser muy pequeño puede cambiar un mundo tan grande. Mientras que en Avatar diría que es una crítica social y ambientalista y trata principalmente sobre el colonialismo. Ambas trilogías tienen una característica muy especial, que es la música, las bandas sonoras. En mi opinión, una de las mejores bandas sonoras
de la historia del cine la tiene El Señor de los Anillos y usa la técnica del leitmotiv. Cada cultura, como los elfos, los humanos, los orcos o los hobbits, tienen su propio tema musical. Podríamos decir que es una música un tanto antigua y legendaria, mientras que en Avatar se buscan esos sonidos extraterrestres y étnicos, intentando hacer así que conectes constantemente con el tema biológico, en este caso con Pandora. Otro tema que han tenido que tratar en ambas trilogías es el lenguaje. En El Señor de los Anillos, Tolkien era filólogo y consiguió, a raíz de varios idiomas, crear uno. Bueno, creó dos, realmente. Mientras que James Cameron contrató a un lingüista para Avatar para crear el idioma Na'vi o Na'vi. En cuanto a la forma de rodar, obviamente hay muchas más diferencias que en el resto de puntos. Si hablamos de complicaciones, yo en lo personal diría que El Señor de los Anillos es mucho más difícil de grabar, pero a la vez eso hace que sea más real y que el producto esté mucho más cuidado. Mientras que Avatar se rueda en un volumen. Al final un volumen es una sala con muchísimas cámaras infrarrojas. No le quito mérito a Avatar, pero sí es verdad que son diferentes formas de grabar. Es verdad que James Cameron consiguió las formas de tener la cámara y él a través de esa cámara poder ver todo el mundo Pandora mientras que se realizaba las actuaciones. Pero creo que aquí la tradición vence un poco más a la innovación. En cuanto a la conexión con el espectador, creo que también es diferente. Creo que El Señor de los Anillos conecta con ese heroísmo, esa nostalgia, mientras que Avatar conecta mucho más con lo sensorial. Y por último, para resumir todo un poco, podemos hablar de los premios Oscar, que digamos que es como el top de premios en cuanto al cine. El Señor de los Anillos consiguió entre las tres películas, esta trilogía, 17 premios de 30 nominaciones, mientras que Avatar tan solo ha ganado 4 Oscars. Uno de los grandes hitos del cine, que recientemente se ha igualado, fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, ganando 11 estatuillas en tan solo una película. Entre ellas, mejor película del año. Y si hablamos de historia cinematográfica, pues bueno, os digo que El Señor de los Anillos, con esa película, con El Retorno del Rey, igualó a Ben-Hur y a Titanic. Por otro lado, Avatar se podría decir que se ha centrado mucho más en lo visual y efectivamente los premios que ha conseguido es a raíz de ello, de efectos visuales. Entonces yo creo que aquí la Academia digamos que trata ambas películas de forma diferente. Por un lado, en El Señor de los Anillos se premia el alma y la narrativa, mientras que en Avatar, digamos que premian la evolución tecnológica, principalmente. Y bueno, por ir resumiendo, hablando de lo personal, me gusta 100 veces más la trilogía del Señor de los Anillos. Creo que Avatar 1 fue un bombazo, pero creo que se tendría que haber quedado así. Creo que lo que se ha buscado después es básicamente ganar dinero en taquilla. En mi opinión, El Señor de los Anillos está muy por encima de Avatar. Cualquiera de las tres películas gana a la primera de Avatar, que para mí digamos que es la mejor de la trilogía. Y hay una pregunta que define muy bien lo que para mí es, en este caso, historia de ambas trilogías. Si tú vas por la calle y le preguntas a cualquier persona quién es Frodo Bolsón, quién es Gandalf, mínimo les va a sonar algo. Mientras que si tú vas por la calle y preguntas quién es el protagonista de Avatar, posiblemente casi nadie te pueda decir que es Jake Sully. Pero supongo que les sonará quiénes son los bichos de Avatar, eso sí. Y bueno, vamos a cerrar el vídeo ya con esta comparación. Creo que tampoco había que comparar porque en su sano juicio nadie compara ambas trilogías. Pero como está ahí el morboseo por las redes, yo he venido aquí con esta comparación también. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, todo el vídeo en total. Y si es así, pues como os he dicho antes, dejad un likecillo, suscribiros y dejad en los comentarios qué queréis más adelante. Chicos, hasta la próxima. Adiós.